El medio natural en el que hoy vivimos está sometido a numerosos cambios por la acelerada transformación a la que el hombre somete el planeta. Estos continuos cambios hacen necesario un control y una ayuda por parte del IREC, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, un centro multidisciplinar centrado en la investigación en recursos cinegéticos y fauna silvestre en un medio cambiante y sometido a numerosos factores de estrés como en el que hoy vivimos. El IREC es un centro de investigación mixto que está creado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son estas tres partes que forman el instituto. Entonces hay investigadores que son investigadores del Consejo, del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay investigadores que son en realidad profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la contribución de la Junta es en otro tipo de aspectos, puede ser en dinero, puede ser en ocasiones instalaciones de ellos. Por ejemplo, tenemos una granja experimental de perdices en la que está situada en terrenos de la Junta y es donde nosotros hacemos alguna parte de nuestras investigaciones. El IREC se funda en el 1999, es el año de su creación. Y este edificio se construye en el año 2001. Desde el 2001 estamos en esta casa. Y bueno, estamos más o menos en torno a 100 personas trabajando actualmente. Ha habido momentos que hemos sido un poco más, otros un poco menos. También estos años de crisis se ha notado en esto. Fundamentalmente en personal contratado, pues, tipo postdoctorales, predoctorales. Y en general, entre estas 100 personas, tenemos 20 personas que son plantilla, investigadores de plantilla, 21 vamos a ser en breve. Después hay en torno a 7 personas que son postdoctorales, es decir, gente que ya ha hecho la tesis, que ha hecho estancias de investigación en otros centros del mundo, en España, y que al final han acabado destinados aquí al IREC y que ahora mismo tienen contratos de investigación de más o menos de duración de 5 años y que tienen posibilidades de estabilizarse. Son, digamos, el futuro del instituto, ¿no? Los futuros investigadores que nos van a ir reemplazando, los que nos vayamos jubilando. Después tenemos investigadores predoctorales, pues habrá en torno a unos 30 más o menos investigadores que están haciendo su tesis doctoral, predoctorales, todavía no son doctores. Y después tenemos otra veintena más o menos de personal contratado con diferentes tipos de proyectos para dar apoyo, como técnicos de campo, técnicos en laboratorios, técnicos para diferentes trabajos que realizamos en diferentes proyectos y que se pagan con cada uno de los proyectos de investigación. También hay personal de administración y algunos técnicos que son de plantilla del instituto. Entre las funciones del IREC estaría dar un servicio de investigación a lo que es el sector cinegético, la investigación en fauna silvestre y en especial especies de caza. También damos formación para futuros investigadores o profesionales que están trabajando en este sector de la caza o de la fauna silvestre, la gestión del medio ambiente, y además estamos dando transferencia. Nuestras investigaciones, lo que nosotros investigamos, descubrimos, lo que conocemos, lo intentamos transferir a la sociedad, bien a las empresas, a las administraciones públicas, por diferentes vías. Nosotros somos un grupo, el grupo de Genómica, Proteómica y Biotecnología, que pertenecemos a otro grupo mayor, que es el grupo Sabio, el grupo de Sanidad y Biotecnología de aquí del IREC. Entonces, nuestro grupo en concreto, si tuviéramos que definir el objetivo general de nuestro trabajo, es el de tratar de desarrollar nuevas estrategias para el control y la prevención de enfermedades infecciosas. Nosotros trabajamos con patógenos, es decir, con organismos que son capaces de generar una infección, como son virus, bacterias, parásitos. Trabajamos con vectores, que son los organismos que pueden llevar esos patógenos y transmitirlos a otros. En ese caso estamos hablando de mosquitos, de pulgas, de piojos, de garrapatas, que son
organismos que se alimentan obligatoriamente de la sangre de un hospedador y al alimentarse de esa sangre le pueden transmitir los patógenos que llevan. Y en último término, aparte del patógeno y del vector, tenemos el hospedador, que el hospedador es el receptor final de esos patógenos y el donde se puede desarrollar la infección. Como hospedadores tenemos tanto fauna silvestre, tenemos hospedadores de ganado doméstico y por supuesto hospedador también es el hombre. Entonces es un poco el conjunto de esas interacciones las que nosotros tratamos de evaluar, y al final lo que queremos es ser capaz de traducir la información biológica básica que obtenemos de ese estudio en unas herramientas que nos permitan prevenir y controlar esas infecciones. Entre esas herramientas, una de las cosas en las que estamos trabajando bastante es en el desarrollo de vacunas frente a ectoparásitos, a garrapatas. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos una vacuna para evitar que un animal sea muy picado, muy infectado por una garrapata, estaremos disminuyendo las probabilidades de que los patógenos que transportan esas garrapatas lleguen al hospedador, y por lo tanto es una herramienta para intentar controlar y frenar la transmisión de esas enfermedades infecciosas. Tenemos 4 grandes líneas de trabajo aquí dentro del grupo, una de epidemiología y de ecología y de evolución, donde nos dedicamos a mirar a escala macroscópica cómo están distribuidos a nivel global en los distintos territorios y a nivel internacional esas garrapatas, esos patógenos y los distintos hospedadores, qué especies se distribuyen en qué sitios, cuáles pueden llevar un tipo de microorganismos u otros, cuáles son los hospedadores más receptivos para sufrir ese tipo de infecciones. Luego tenemos otra línea que es mucho más molecular, donde aplicamos un montón de herramientas de bioquímica, biología molecular, tecnologías ómicas en general, para tratar de analizar esas interacciones que se producen entre los 3 elementos del sistema y acabar encontrando posibles dianas donde focalizar nuestros estudios para prevenir o tratar o controlar las enfermedades infecciosas. Como os comentaba antes, una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es en el desarrollo de vacunas frente a garrapatas. Por supuesto, esto tiene una importancia tremenda desde el punto de vista ganadero, porque las infestaciones por garrapatas ocasionan en todo el mundo unas pérdidas terribles, afectan a la piel, por supuesto, al picarlas, afectan a la producción de leche, a la producción de carne. Entonces los ganaderos tienen problemas con estas garrapatas porque les repercute económicamente de manera muy seria, y por supuesto también desde el punto de vista humano. Bueno, me imagino que ahora estaréis un poco al tanto porque ha surgido mucha polémica a raíz de haber encontrado garrapatas infectadas con Crimean Congo, que se ha oído mucho en los medios de comunicación. Pues evidentemente todo lo que sea poder controlar esas infestaciones con garrapatas es una manera de evitar la transmisión de los patógenos que llevan. Y una línea de investigación en la que también estamos trabajando últimamente, llevamos un par de años o 3 con ella, es enfermedades infecciosas que ocasionan alergias y problemas neurológicos en humanos. Esta línea de investigación, aunque se sale un poco de lo que es el instituto en sí, la función del IREC, la estamos llevando a cabo debido a la importancia que tienen estas enfermedades, y la hacemos en colaboración con médicos de distintos hospitales. Trabajamos con gente del hospital de aquí de Ciudad Real, trabajamos también en colaboración con el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y esas son un poco las 4 líneas básicas de nuestro trabajo. Bueno, como os podéis imaginar por las imágenes, este laboratorio no es un laboratorio sencillo. El equipamiento que nosotros utilizamos es muy complejo y es extremadamente caro. Afortunadamente hemos conseguido financiación por parte del Ministerio y también de la propia universidad para adquirirlo, y solamente dentro de este laboratorio hay más de 1,5 millones de euros. Pero completando con el resto de los laboratorios que tenemos de biotecnología, cultivo celular y genómica, podríamos estar hablando de en torno a 3 millones de euros en equipamiento, solo lo que es el grupo de genómica, proteómica y biotecnología. Bueno, somos un grupo multidisciplinar que está formado ahora mismo por 14 investigadores.
de diversas nacionalidades y somos biólogos, químicos, físicos, veterinarios, inmunólogos, cada uno aportando su parte de conocimiento para llevar adelante pues, todo lo que son los objetivos de nuestro trabajo. Estamos haciendo un gel de agarosa para correr una PCR. Bueno, ahora lo pasamos al microondas para fundirlo. Pues ya hemos calentado la garosa con el gel TAE y ahora vamos a echarlo en las distintas cubetas para que se le solidifique y así luego cargar las muestras. Pues estamos en el laboratorio de genética del IREC y ahora estoy representando al grupo de biodiversidad genética y cultural, que hacemos el trabajo de campo en el campo y el de laboratorio en este laboratorio. Y aquí nos dedicamos a genética, a cuantificar la diversidad genética que hay en diversas especies y a entender cómo se ha generado esa diversidad genética. Entonces, muchos estudios son desde un punto de vista teórico, que pueden ser aplicados a muchos organismos, y otros estudios son prácticos, con una aplicación pues, a la gestión cinegética o a otras. La forma de trabajo, lo que son las cocinillas de laboratorio, pues es muy parecido a una cocina. Aquí hacemos prácticamente como cocinar, son seguir recetas para conseguir ver el ADN, en último caso, y cuantificar las variaciones en ese ADN. Esa es la forma de trabajo de laboratorio. Luego, se trata de conseguir datos y luego analizar los datos para, pues depende de la aplicación que sea, pues ver cómo se originan especies diferentes de saltamontes o ver cómo están hibridando en la granja las perdices y están soltando perdices híbridas, algo que es ilegal, o AENA que nos envía algún resto biológico, que es un avión, un pájaro que ha derribado un avión y tenemos que averiguar qué pájaro es, o alguna empresa que nos envían termitas para que identifiquemos la especie de termita que es, porque es una plaga y dependiendo de la especie tienen que hacer un tratamiento, o bueno, innumerables casos, muchas aproximaciones a entender la vida desde un punto de vista teórico o práctico, pero siempre utilizando la genética como herramienta. Este laboratorio, además de, y otros del IREC, además de servir a los investigadores para hacer ciencia, tiene también una función docente. Entonces ahora mismo hay unos alumnos de un máster universitario que están haciendo sus prácticas. Es una asignatura que es eminentemente práctica y aquí los estáis viendo trabajar. Son tantos casos que es que no se pueden enumerar todos, pero aquí cualquier pregunta o problema que tenga una base genética que haya, aquí se puede solucionar. ¿Cómo se originan unas especies? ¿Cómo identifico una especie? ¿Cómo se puede gestionar genéticamente la caza? Tanto para ver si hay poca o mucha diversidad genética en vallado cinegético, como para identificar híbridos o como para erradicar híbridos
de especies cinegéticas, que es uno de los grandes problemas genéticos que hay, con la perdiz, con los ciervos, con codornices, con muchas especies, con conejos. Pues ahora mismo yo en concreto de este grupo estoy trabajando sobre todo para erradicar la hibridación en perdices, porque bueno, cualquiera que sea cazador lo sabe, pero para quien no lo sepa, la naturaleza no rinde perdices suficientes para las demandas cinegéticas. Entonces están creando perdices en granjas para soltarlas. El problema es que están cruzando perdices rojas puras con unas líneas domésticas de perdices chucas. Están soltando, y esto que están soltando, estos híbridos no se distinguen morfológicamente, pero son aves de corral. Entonces la única manera de identificar esta práctica ilegal es mediante técnicas moleculares, mediante el ADN. Eso es lo que me dedico yo. Hay otro compañero que está estudiando cómo se distribuye diversidad genética en saltamontes y cómo se ha producido esa diversidad genética y la especiación en los saltamontes. En último término, todo tiene aunque sea de o una finalidad teórica o una finalidad práctica, pero siempre también, en último término, es un objetivo conservacionista. Pues el que estudia saltamontes se trata, entre otras cosas, de proteger los saltamontes de los saladares de la Mancha y otras especies que son unos ambientes que están amenazados. Yo concretamente, que me dedico más a detectar hibridación en perdices, pues es que la perdiz roja se va a extinguir por hibridación con otra perdiz, o sea que también es un objetivo conservacionista, aunque tenga su aplicación práctica también, que le interesa a las administraciones, pero en último término siempre se trata de proteger la naturaleza. Incluso cuando analizamos termitas, que hay que darles un tratamiento, depende de una especie o de otra, pues se trata de no usar venenos de más, o incluso a ENA, cuando de los aeropuertos nos envían aves que han derribado un avión. Tenemos que identificar la especie. Es un asunto muy práctico, pero interesa también saber qué aves en cada sitio están derribando aviones o provocando aterrizaje de emergencia para que no vuelva a ocurrir, pero no matando todas las aves, sino pues espantándolas. Dentro de la asignatura de conservación de la biodiversidad tenéis salidas al campo, Pedro, como esta, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en la laguna de Peñahueca, quizás la laguna más importante hipersalina que tenemos en Castilla-La Mancha, y que son zonas, enclaves únicos en el mundo, por sus características hipersalinas, por sus procesos geomorfológicos de cómo surge la sal desde el fondo y cómo se solidifica en la superficie, y sobre todo por los endemismos y las especies especializadas en ambientes halófilos y de las especies que hay en las zonas de estepa y que se refugian en estos halos de vegetación que están a salvo, en cierto modo, de los efectos de la agricultura y de la ganadería. Por ejemplo, hoy los alumnos, ¿qué están haciendo concretamente? Pues venimos aquí desde el año 2009, todos los años hacemos una comparativa entre la biodiversidad que existe en los ambientes hipersalinos, en las lagunas hipersalinas, que hasta la fecha han estado muy maltratadas en esta región y prácticamente en todas partes, porque queremos poner en valor la gran biodiversidad, poner en conocimiento de la gente y de los alumnos la gran biodiversidad que hay, pero una biodiversidad que es críptica, es decir, que ahora mismo puede ser que estemos pisando especies súper interesantes cuando estamos diciendo, pues, no hay pájaros. Entonces, ese es el contraste que nosotros queremos dar en la asignatura, reconocer las especies emblemáticas de la zona, como el grillo cascabel de plata, como el saltamontes de los saladares, y como una especie que ahora una de las doctorandos que tenemos, pues ha descubierto que es especie absolutamente endémica, diferente de lo que hasta ahora se creía que era subespecie de una especie del este europeo, con lo cual es un endemismo que está en peligro de extinción y que cada vez hay menos en estas zonas.
Comentabas antes que hacéis como una comparativa o dentro de una semana vais a ir a las tablas de Daimiel, ¿no? Sí, hacemos la comparativa, entonces estudiamos la riqueza de especies a nivel muy sencillo, con parámetros muy sencillos. Estudiamos la riqueza de especies de aves aquí y en Daimiel, y también de saltamontes, que son los grupos animales que nosotros conocemos mejor aquí y en la zona de Daimiel. Y entonces comparamos y además damos a conocer a los alumnos que no todo es emblemático, es decir, no todo es grandes especies. Por ejemplo, aquí este año, si podéis ver, pues prácticamente no hay pájaros. Otros años hay un poco de agua y pueden llegar hasta criar los flamencos, ¿no? Entonces el flamenco es un pájaro muy interesante, pero no es exactamente el tipo de biodiversidad que nosotros estamos, dijéramos, defendiendo en este tipo de terreno, ¿no? Porque la vegetación que hay en esta zona, sobre todo la de influencias halófilas y la que vive en la cuenca, en el agua hipersalina, pues tiene unas figuras de protección importantes tanto en España como en Europa, ¿no? Entonces son zonas, comunidades vegetales de gran importancia y que prácticamente solo existen en zonas como Peñahueca, como Salicor y otras lagunas que hay aquí en Castilla-La Mancha. Lagunas de este tipo también las hay en Monegros, hay algunas también en Andalucía y en el norte de África. Decir que las del norte de África están infinitamente peor, más machacadas desde el punto de vista de conservación que las que tenemos nosotros aquí. Y aún así, cuando este tipo de lagunas antiguamente, hace 50 años, eran utilizadas pues como muladares, como vertederos, y últimamente la Junta pues ha comprado muchos territorios, muchos terrenos de este tipo, y están pues conservando, están protegiendo este tipo de terrenos y convirtiéndolos en parques naturales. ¿Nos puedes comentar dentro del grupo de biodiversidad qué otras investigaciones, ¿no? Bueno, en nuestro grupo de investigación, una de las cosas que empezamos por hacer, además de reconocer especies singulares, fue estudiar la fragmentación que tienen estas especies, puesto que en las distintas lagunas funcionan como islas en medio de la agricultura, en medio de zonas de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos estudiado la variabilidad genética que existe en cada una de estas poblaciones y comparándolas y viendo cómo la dificultad en la dispersión de los individuos influye sobre el flujo genético y cómo ese flujo genético puede afectar incluso la viabilidad de las propias poblaciones. Dentro del grupo tenemos distintas sublíneas, dijéramos, de investigación, y hay otros compañeros que están haciendo cosas más relacionadas con el paisaje, con fauna de montaña. Y también estamos trabajando en la langosta que es una plaga en el Valle de Alcudia y en algunas otras zonas langosteras de España, y precisamente también estamos trabajando a nivel de genética, intentando comprender cómo se desplazan, intentando comprender cómo evolucionan las poblaciones pequeñas de la especie Dociostaurus crassúsculus, que es este pequeño saltamontes del que queríamos encontrar aquí, y aquí antes había miles y ahora prácticamente no hay ninguno, que se está extinguiendo. En Madrid está a punto de extinguirse, y prácticamente el mayor reservorio de todo el mundo, porque es una especie única y exclusivamente de aquí, lo que hemos descubierto recientemente, pues intentamos ver cuál es su evolución y cuál es su pauperación genética con esta disminución poblacional. Esta especie se llama Crotalus insubricus y es característica de este tipo de hábitat. Y uno de los rasgos que la definen y por los que es sencillo reconocerla es porque tiene esa mancha roja y negra en el ala. Esto es una hembra y es adulta, y probablemente sea una hembra que pertenezca al año pasado y haya pasado el invierno como adulto, y con la llegada del buen tiempo, de las buenas temperaturas, salen fuera y empiezan nuevamente a vivir.
Esto es un Cortipus opicalis, uno de los más frecuentes saltamontes de primavera, que es totalmente inofensivo. Vive en los márgenes de los caminos, tiene este colorcito verde el macho y la hembra es parda y más grande. Y a veces lo fumigan, pero sin ningún tipo de razón porque es totalmente inofensivo. Bueno, pues esta especie se llama Dociostaurus crassiusculus, que es un endemismo de aquí, de la península ibérica, que actualmente se encuentra en el catálogo de especies en peligro de extinción y lo tenemos aquí en la laguna de Peñahueca. Como podéis ver, tiene esto, se ve como una X, que es lo característico del género, y luego se le ve la tibia roja y la rodilla negra. Bueno, pues esta especie está en peligro de extinción y ha tenido un largo proceso taxonómico, digamos, un poco enrevesado. Estos dos insectos son saltamontes que pertenecen al mismo género, pero tienen la peculiaridad de que el de mi mano derecha está en peligro de extinción y el de mi mano izquierda hace plagas. Especialmente aquí en Ciudad Real, la plaga se encuentra en el Valle de Alcudia y de hecho es remitente todos los años. Por ejemplo, las diferencias es en Crassiusculus, que es el que está en peligro de extinción, las alas no le llegan a la rodilla y sin embargo en Marocanus, que es este que tengo aquí, las alas sobrepasan la rodilla, entre otras diferencias. Estudiamos la genética y la biodiversidad, siendo el mismo género, porque dos especies del mismo género tienen este distinto comportamiento, distinta